No, claro. Bueno, gracias por venir, Margarita Stolbizer, Vilma Ripoll. No, claro que no, de la misma manera que no hemos compartido en la última semana ninguna de las denuncias que a veces se agitan desde el sector de la oposición y del propio gobierno denunciando intentos desestabilizadores. Me parece que aquí hay siempre una estrategia de ocultamiento de errores y de impericias propias cuando se empieza a agitar este tipo de fantasmas. Eso pasó con el gobierno la semana pasada en un intento de disimular su propia debilidad. Convocan a la oposición a firmar una declaración frente a lo que eran los trabajadores de la Fuerza de Seguridad pidiendo por una cuestión salarial en la calle, e intentaron disfrazar eso de un intento golpista, la verdad. Y muchos sectores de la oposición contestan equivocadamente con este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que esa no puede ser hoy la discusión en la Argentina. No tengo duda que a la izquierda del gobierno hay una franja cada vez más ancha. Este es un gobierno que ha decidido plantarse en los acuerdos con los grandes grupos económicos y de poder, porque además se ha constituido los propios funcionarios de este gobierno, todos riquísimos, supermillonarios, y obviamente ellos decidieron constituirse en un espacio de poder que hoy está a la derecha, y esos son sus negocios con las empresas mineras, son sus negocios con los medios de comunicación. Este es un gobierno caracterizado claramente por una doble moral. Hay una doble moral de este gobierno, que es la que vos marcaste correctamente cuando planteases un gobierno que, con todo el poder que han tenido, con las mayorías que tienen en las cámaras, las mejores condiciones económicas internas y externas, no discuten un impuesto a la renta financiera, la ganancia extraordinaria, el impuesto a las ganancias a los jueces, o definitivamente modificar el piso del impuesto a las ganancias. Vilma Ripoll, ¿Cristina va camino hacia Chávez? No sé qué parte de Chávez, porque hay una parte de Chávez que vendría bárbaro para el país, porque ¿sí? Chávez recuperó el petróleo, recuperó el acero, recuperó el cemento, recuperó para el país, porque allí era un país donde el petróleo gobernaba absolutamente toda la vida democrática de ese país, y había sectores que ni siquiera habían tenido, antes de que asumiera Chávez, sobre todo los que estaban en los cerros, te digo porque yo estuve y lo vi, ni siquiera, nunca había ido un médico a verlos en su domicilio. Trajo las misiones y empezó a darle respuesta. Yo creo que Cristina... Bueno, Cristina vivió el triunfo de Chávez como propio. Es decir, el kirchnerismo sintió que realmente tiene una alianza muy firme, y el propio Chávez le dedicó el triunfo a Cristina. Sí, existe una relación... Tiene que ver con negocios económicos también, y existe una diferencia también importante. Cristina le viene bien decir que muchas veces que se parece a Chávez, que se parece a Evo, que se parece a alguno de los otros gobiernos latinoamericanos. Lo que no hacen es lo que ellos hacen en el terreno de la recuperación de los recursos naturales, en el terreno más general social, y sí les sirve el doble discurso que ella utiliza sistemáticamente para decir que es un gobierno progresista, cuando de verdad, cuando salen a pelear los sectores medios autoconvocados y nacionalmente para reclamar, entonces dice que son de derecha, golpistas, que son mandados por Clarín, etcétera. Cuando salen ahora los trabajadores, espero que no se les ocurra decir, estigmatizarnos a nosotros, a todos los que estuvimos en la plaza el otro día, reclamando todo esto, reclamando que está la inflación. ¿Ayer en la plaza? Sí, ayer. Está Pablo Micheli. Sí, con Micheli, con la CGT. Se generó una polémica con Micheli, la verdad que no lo pude chequear el día de hoy, tampoco quiero amplificar esa polémica de que Micheli había viajado a Nueva York y había estado también en Miami. Se había ido en Miami, claro. Pero de vacaciones. Fue un congreso en Nueva York y hizo una escala en Miami con la familia. Sí, bueno, está bien, pero esto es justo decirlo, así como se critica a algún intendente, o en su momento cuando sindicalistas de la CGT han estado disfrutando ahí de Miami, de Disney y demás, no lo sé, porque la verdad no lo pude chequear con alguna fuente cercana, pero si Micheli se fue a Disney y al día siguiente lanzó un plan de lucha, la verdad que es cuestionable.
Sí, pero el plan de lucha no lo lanza Micheli porque sí, lo había lanzado muchísimo tiempo antes, toda la estructura gremial de la CTA reflejando las luchas que cruzan todo el país, porque no es que esto salió de un día para el otro, la necesidad de ir a la plaza a reclamar. Había luchas en los petroleros, luchas en los docentes, luchas en los estatales, luchas en el transporte. Entonces, creo que lo que eso reflejó, la plaza reflejó, es la necesidad concreta de que el gobierno escuche los reclamos, no puede seguir manejándose con la soberbia y con la sordera con la que se maneja el gobierno nacional frente a los reclamos. Y cuando se le dice que la inflación se lleva puesto el salario, la jubilación, casi todas las medidas que le permite a la gente llegar a fin de mes, bueno, la verdad que es necesario que cambien. Y como ni reconocen el salario, cuando le dan a las asignaciones familiares, hacen una maniobra que termina siendo incluso desfavorable, ahora no sé lo que van a hacer, como vos decías, con ganancias. Sí, a ver, Vilma, también en los últimos días, bueno, veíamos las tres imágenes, Bernie bajando y despejando una protesta de choferes de colectivos. Es decir, el gobierno que por un lado también hace guiños a ciertos sectores, que es el electorado típico de Macri, que quiere un orden, digamos, no quiere protestas en la calle. Entonces la gendarmería desalojando en algunos lados. Por otro lado también internas gremiales a los tiros que se están dirimiendo. En la UOCRA, Petroleros del Sur. ¿Hay un país que está de alguna manera más convulsionado? Bueno, el cacerolazo del 13 de septiembre. Cristina recién vuelve ayer a la cadena nacional después de un buen tiempo tras ese cacerolazo. Otro cacerolazo convocado para creo que el 8 de noviembre. ¿Todos los sectores están de alguna manera moviéndose por debajo de la dirigencia, Margarita? Me parece que hay que distinguir las cosas y hay que además entender como un proceso positivo de cambio todo lo que tiene que ver con la movilización popular, que tiene que ver con sectores medios tal vez que manifestaron el 13 de septiembre y que tiene que ver con sectores populares y más bajos que manifestaron en el día de ayer. Creo que hay en general como un clima de incertidumbre, de enojo, de hastío, de cansancio, de reproche, y eso es lo que se está manifestando. Y me parece que hay que analizar esto en términos positivos. Cuando la gente no se resigna, cuando no baja los brazos, cuando protesta, cuando reclama, me parece que eso significa un proceso que avanza en un sentido importante, interesante. Ahora, también creo que nosotros, digamos que los dirigentes políticos estamos en la obligación de meternos en un proceso de cambio que está ocurriendo para no ser comentaristas extraños a ese proceso de cambio, que tiene que darse también en las organizaciones políticas, en las organizaciones sindicales, porque si no parece que la historia transcurre por una vereda y nosotros estamos en la de enfrente, ¿no? Ahora, les pregunto, criticando ustedes a Cristina, me imagino que las dos definen que la critican a Cristina desde la izquierda o desde obvio. Por ese andarivel de la cancha. ¿Ven a una Cristina fuerte o a una Cristina débil hoy? Porque Cristina ganó con el 54%. A ver, tenemos un tape. En las últimas encuestas, Cristina crece mucho 2 meses después de la elección, hasta febrero. Crece por encima del 54% y después en las encuestas hay debilitamiento y eso es un consenso generalizado, tanto las encuestas que paga el gobierno como las que pagan algunos dirigentes de la oposición. Más allá de la guerra de los números, todos coinciden en que tras ganar con el 54% en octubre pasado, Cristina mejoró su imagen en los primeros 2 meses de gestión hasta llegar a un techo que algunos ubican en el 60% y otros en el 70%. Sin embargo, también hay coincidencias en que desde entonces la imagen positiva presidencial empezó a declinar y la negativa a crecer. Las discrepancias son una cuestión de magnitud. La tragedia de 11, la desaceleración económica, el caso Chicone, el operativo reelección que unificó a la oposición y el masivo cacerolazo del 13 de septiembre son todos elementos que contribuyeron con esa tendencia descendente. ¿Cuánto cayó en realidad la imagen presidencial? ¿Hay algún dirigente político que le haga sombra? ¿Está en riesgo la primacía del kirchnerismo de cara a las elecciones del 2013?
¿Esta es una Cristina fuerte o una Cristina débil? Yo creo que está absolutamente debilitado el gobierno de Cristina, que está... Muchos pensaban lo mismo, digamos, el año pasado, a mediados del año pasado, y después ganó con el 54. Sí, porque... Yo creo que hoy está debilitado porque de verdad ella, frente a la situación de la llegada de la crisis internacional al país, eligió un camino, que es el del ajuste. Se gastaron todas las cajas que había y ahora van al ajuste a las provincias, por eso hay conflictos en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires es brutal, pero creo que esa decisión que tiene que ver con pagar deuda externa, con ir a buscar a Exxon para que venga a volver a copar lo que recuperaron del petróleo y perdemos la soberanía energética, tener que seguir importando 10.000 millones de dólares de energía, de gas para poder tener energía. Todo el tema más general de la economía que no se resolvió. Los problemas estructurales, cuando el gobierno tenía plata, no lo resolvió. Entonces tenemos problemas en el transporte. Es brutal la situación del transporte. Y eso incide también incide en los precios, porque no haber recuperado el ferrocarril lleva a que siga el transporte en camiones y eso es carísimo. Entonces, que haya o no haya Cristina eterna, depende también de la alternativa política que desde la izquierda asumamos y logremos construir hacia adelante. Me parece que ese es el desafío que tenemos y que tenemos que asumir. Yo creo que hay un debilitamiento en el gobierno que se nota no solamente en cuestiones de imagen. Me parece que no hay que medirlo solamente en ese punto, sino sobre todo en quienes son los sentados en la mesa del poder hoy. Me parece que el gobierno de Cristina, que ella en particular, ha ido reemplazando quienes son parte de su espacio político y obviamente que la salida de Moyano, de la CGT, de los sectores sindicales. Nosotros discutimos esta semana en el Congreso la reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo. Una reforma que el gobierno no anuncia ni discute con los representantes de los trabajadores, sino que lo hace en la reunión de la UIA. Eso demuestra claramente un gobierno que ha renunciado a un acuerdo político y social con determinados sectores a los que ha ido reemplazando. Era un gobierno que en algún momento tuvo un acuerdo con Clarín y eso lo hacía poderoso, y hoy es un gobierno que tiene sentado en la primera fila a los que viven de su pauta oficial, ¿no? Entonces me parece que hay que analizar todas estas cuestiones y el debilitamiento tiene que ver con esto. Yo no me muevo solamente por la encuesta, porque es verdad que la encuesta puede modificar en el ánimo de la gente algunas cosas. Creo que hay una presidenta... Ahora, ¿cuál es la construcción fuerte de la oposición al margen de los medios, más allá de la construcción mediática? ¿Cuál es la construcción, la alternativa política fuerte de la oposición para plantarse, por ejemplo, frente al peronismo? Yo lo que pasa que lo que creo es que la oposición de derecha, desde mi punto de vista, de los Macri, de la Sota, todos esos sectores, no tienen otro modelo de país alternativo. Entonces tratan de llevar agua para su molino a partir de que todos los sectores medios, los trabajadores estatales, las provincias, si son todos sectores que se han estado revelando y que ponen en debate el modelo kirchnerista y cuál es la salida hacia adelante. Entonces, eso no es menor y a nosotros, y la verdad que nosotros creemos que hay que encararlo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de izquierda, porque lo que nosotros planteamos es otro programa, otra salida, otro modelo de país. De todas maneras, contradicciones ahí en todo, contradicciones en el kirchnerismo, también en la oposición. Ayer la izquierda estaba en la misma plaza con Moyano, digamos, que hasta hace 10 minutos estaba con el kirchnerismo y ustedes consideraban que era parte de la cúpula sindical. Y seguimos teniendo diferencias con ese sector de la izquierda, pero discúlpame, lo que había era una marcha en unidad para una serie de reclamos justos que de todos los sectores que estamos hoy planteando esos reclamos. Le dejo a ver, Margarita. No, es que en realidad, contestando un poco a tu pregunta, yo creo que realmente hoy hay la necesidad de avanzar en un proceso de construcción política desde la izquierda que tiene que ver con la forma, desde nuestras diversidades y dificultades, que tiene que ver con haber retomado diálogo en muchos sectores. Venimos de un proceso electoral como el del año pasado, donde el Frente Amplio Progresista termina teniendo una pata fuertísima en la capital
inicial con Pino que se rompe sobre el final. Bueno, hoy conversamos con Pino, la verdad es que conversamos con todos los sectores que han acompañado a Pino. Hemos recuperado un plano de discusión y de conversación con la coalición cívica, con el radicalismo. Me parece que somos conscientes que es necesario una salida claramente de los sectores progresistas para la Argentina. La coalición cívica de Carrió, porque Carrió parece estar más cerca. No, Carrió no maneja el partido de la coalición cívica, el partido ARI Coalición Cívica lo conduce Adrián Pérez, Pablo Hapkin, que es la gente con la que nosotros venimos conversando. Yo creo que ese es el desafío, solo que ese desafío tiene límites. Para nosotros, el límite de los radicales, que son parte de la vieja política y que además gobernaron y que además hoy mismo vemos que no tienen un modelo alternativo de país, para nosotros es un límite. Pero creemos que tenemos que abrir el debate para volver a reconstruir lo que hicimos en la capital, que fue exitoso y que lo que tenemos que trabajar nosotras, por ejemplo, a la provincia. Creo que la provincia de Buenos Aires necesita una fuerza alternativa más amplia, incluso que la que logró construir Margarita todo este tiempo. Ahí está, bueno, juntamos por lo menos a Margarita y a Vilma Ripoll. También estamos viendo también el origen de una nueva coalición. Gracias, Margarita, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Vilma. Vamos volando a la tanda, ya volvemos, no te vayas.